El final de las sombras. Había una pequeña ciudad rodeada por densos bosques, donde una leyenda oscura cernía sus sombras sobre los habitantes. Cada década, el juego de las sombras se desataba, llevando consigo una serie de misteriosas desapariciones que mantenían a la comunidad en vilo. En la víspera de la 10ª aparición del juego, un periodista llamado Carlos decidió investigar el fenómeno. Su curiosidad lo llevó a entrevistar a los residentes más antiguos de la ciudad, quienes compartieron cuentos escalofriantes de sombras que cobraban vida y de personas que se desvanecían en la oscuridad. Carlos descubrió un patrón inquietante. Cada víctima había experimentado un evento traumático en su pasado. Convencido de que las sombras estaban conectadas a los demonios internos de las personas, decidió enfrentarse al juego por sí mismo. La noche del evento, el pueblo estaba envuelto en una oscuridad palpable. Carlos, equipado con una linterna y valentía, se adentró en el bosque. Las sombras se cerraban a su alrededor, cobrando formas monstruosas que reflejaban sus propios miedos. Cada paso aumentaba la intensidad de la experiencia, y la línea entre la realidad y la ilusión se desvanecía. A medida que avanzaba, Carlos descubrió pistas crípticas que revelaban la naturaleza del juego. Las sombras eran manifestaciones de los secretos oscuros de las personas, y el único escape era enfrentar esos demonios internos. La tensión aumentó cuando las sombras comenzaron a interactuar con él de maneras perturbadoras, presentándole recuerdos olvidados y eventos traumáticos de su propia vida. Carlos se encontró cara a cara con sus propios miedos, luchando contra las sombras que amenazaban con engullirlo. En un momento culminante, llegó a un claro en el bosque donde las sombras tomaron la forma de figuras humanas. Cada una representaba a alguien que había desaparecido en los juegos anteriores. Carlos se enfrentó a sus propios demonios, aceptando su pasado y perdonándose a sí mismo. Con cada sombra reconciliada, la oscuridad retrocedía. El amanecer rompió la noche, y las sombras se disiparon, dejando a Carlos solo en el claro del bosque. La leyenda del juego de las sombras llegó a su fin, y las desapariciones cesaron. Aunque el juego de las sombras se disipó, Carlos no pudo quitarse la sensación de que algo aún se escondía en las sombras del pasado. Una serie de sueños inquietantes lo atormentaban, instándolo a regresar al bosque para descubrir la verdad detrás de las sombras. Decidido a cerrar cualquier capítulo pendiente, Carlos volvió a la ciudad. Sin embargo, encontró la comunidad sumida en una extraña quietud. Los residentes evitaban sus miradas, y susurros clandestinos se filtraban por las calles desiertas. Investigando más a fondo, Carlos descubrió que un nuevo fenómeno se estaba gestando. Un culto oscuro, conocido como los devotos de la sombra, emergió de las sombras, atrayendo a aquellos que buscaban poder en la oscuridad. Intrigado y preocupado, Carlos se embarcó en una nueva investigación. Los devotos adoraban las sombras como entidades divinas y afirmaban que el juego había sido solo el principio. A medida que profundizaba en la trama, Carlos se dio cuenta de que el culto estaba vinculado a antiguos rituales que pretendían liberar fuerzas oscuras en el mundo. Mientras desentrañaba la verdad, Carlos se encontró con la descendencia de aquellos que habían desaparecido durante los juegos anteriores. Estos jóvenes, marcados por las sombras, eran considerados los hijos de la oscuridad. Se rumoraba que poseían habilidades sobrenaturales relacionadas con las sombras. En un intento por detener el resurgimiento de la oscuridad, Carlos se alió con los hijos de la oscuridad. Juntos, emprendieron una misión para enfrentar a los devotos de la sombra y evitar que desencadenaran fuerzas más allá de su comprensión. La batalla final tuvo lugar en el corazón del bosque, donde los devotos intentaron realizar un antiguo ritual para liberar a una entidad oscura. Carlos y los hijos de la oscuridad lucharon contra las sombras vivientes y los devotos fanáticos en una confrontación épica. En el clímax de la batalla, Carlos se dio cuenta de que él mismo tenía un papel crucial en el desenlace.
Las sombras intentaron seducirlo, alimentándose de sus propios miedos y culpas. Pero, recordando la lección aprendida en el primer juego, enfrentó valientemente sus demonios internos. Al liberar el poder de la verdad y la aceptación, Carlos desató una luz intensa, eliminó las sombras y desbarató el ritual. Los miembros de la sombra fueron eliminados y la amenaza se terminó. Con la oscuridad eliminada, los hijos de la oscuridad encontraron un propósito renovado, utilizando sus habilidades para proteger la ciudad de futuras sombras. Carlos, habiendo cerrado definitivamente el capítulo de las sombras, se convirtió en un guardián de la verdad, decidido a iluminar cualquier rincón oscuro que amenazara la paz.